Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en el programa Mujer de Hoy. Y hoy me acompaña el pastor Servin, que está aquí con nosotros, que anda aquí de viaje, unos días de vacaciones. Entonces hemos aprovechado para invitarle para poder hacer el programa. Que Dios te bendiga. Gracias Araceli, gracias por esta bendición, esta oportunidad. Amén. De poder estar aquí con todas ustedes. Y si hay más de algún varón viéndonos, gracias. Qué bueno que estás ahí atrás de esa pantalla de tu celular o del televisor de tu sala, de la casa, pero es una gran bendición el poder estar aquí contigo. Amén, amén. Sabemos que para mí personalmente caminar con Dios para mí es el regalo más grande sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque creo que Dios es el que nos ha dado la vida y el deseo del Señor es que todos caminemos con Él en esta tierra para poder ser bendecidos. Y no solo bendecidos, sino que tenemos experiencias grandes, sobrenaturales en el caminar con el Señor. Entonces, hoy, esta mañana, el tema que vamos a hablar es nuestro verdadero fundamento, ¿verdad? En quién estamos cimentados. Yo creo que esa palabra es una palabra lindísima para mí. Es una palabra muy linda y yo creo que el Señor nos bendecirá esta mañana a través de este tema, que será una bendición, desde ya lo declaramos, que será una bendición para todos aquellos que nos están escuchando y que van a ver el reprise, ¿verdad? Y que están en internet, por Facebook, por la página de Facebook. Así que me siento muy feliz. Es el primer programa que hago contigo aquí, porque él es mi hermano, ¿verdad? Mi hermano de sangre. Y para mí es una bendición muy grande poder estar con él y poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero que leamos en Mateo 7, es donde se encuentra esta historia de lo que estaremos hablando. Mateo 7, 24 en adelante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Como el título que le pusiste al programa el día de hoy, nuestro verdadero fundamento, de ahí inicia todo, porque Amén. El fundamento, aún para los constructores, pues es la base de lo que se planifica edificar en ese lugar. Entonces, el Señor utiliza esta palabra, incluso en la Biblia, Reina Valera, al inicio de estos versículos, dice ahí los dos cimientos, porque el cimiento es la base, de donde todo comienza a ser edificado. Y dependiendo del tamaño de la edificación, así tiene que ser el fundamento. Y como tú decías al principio, no existe algo mejor en esta vida que poder caminar con Dios. Y poder caminar Amén. Con Dios es decir, yo quiero conocer más a Dios. Y todos los días nos levantamos con ese deseo en el corazón, en nuestro espíritu, de tener una comunión con Dios, porque sabemos, ya tenemos la resolución en nuestra vida, en nuestro espíritu, que es imposible. Incluso la palabra de Dios dice: separados de mí nada podéis hacer. Así es. Y lo que Dios no nos está diciendo ahí es que mantente separado. No, nos está diciendo de antemano que separados de Él va a ser imposible o va a ser muy difícil. Entonces Dios quiere y tiene deseos en su corazón desde el momento que escribió la palabra de Dios. Esta palabra de vida es el fundamento que todo cristiano necesita. No solamente tu mujer, sino nosotros los hombres. Todo ser viviente, todo ser humano en esta tierra, necesitamos el fundamento
de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros alcancemos, que avancemos, que hagamos, lo dije en el anterior programa, creo yo, aquello para lo que fuimos llamados. Amén. Entonces, si tú sabes lo que fuiste llamado, a lo que fuiste llamado, necesitas comenzar desde el inicio, desde el fundamento. Entonces, un albañil, un constructor, un ingeniero, lo primero que analiza es la tierra. Después de analizar la tierra, va de acuerdo al tamaño del edificio, o viceversa. Después, la profundidad de las zanjas, de las columnas, el grosor del hierro, del alambre, el cemento, cuántas bolsas. O sea, es un proceso. Amén. ¿Por qué? Porque si es una casa, no será igual como construir una de 2 niveles o una de 5 niveles. Amén. Mientras más alto es el edificio, más fundamento fuerte necesita en su inicio. Amén. Para poder resistir. Y Dios sabía, porque en esta tierra, separados de Él, no lo podemos hacer. No. Y lo que Él quiere es que lo hagamos. Amén. Pero nos está diciendo con Él. Amén. Así es. Quiero leer, seguir continuando leyendo la palabra para poder entender. Y dice en el 26, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo veo aquí un gran ejemplo que el Señor nos da de las personas que oímos la palabra, pero la aplicamos a nuestra vida. Y de aquellos que la escuchan, pero no aplican los principios de la palabra de Dios. Por eso es que dice, porque yo lo que entiendo que la casa es uno mismo, ¿verdad? Y entonces en el versículo 24, dice que estaba fundamentada sobre la roca y por eso no cayó la casa, ¿verdad? Y la segunda parte, que estaba fundamentada sobre la arena, y entonces no había ningún cimiento que lo sostuviera, y cayó la casa, porque vino con aquella fuerza el viento, vinieron lluvias, ríos, y la casa cayó. Y es impresionante, pero hoy el Espíritu Santo me hablaba, ¿verdad? Que era que cuando aquellos cristianos van a la iglesia, incluso algunos predican, sirven al Señor, pero su fe no está fundamentada en el Señor. Y entonces cualquier problema, cuando viene el enemigo con sus dardos, ¿verdad? Porque el enemigo hace planes contra la vida nuestra. Y yo le decía hoy al Señor, yo es algo que yo he experimentado para que uno pueda caer de esa gracia, de sacarlo a uno del camino del Señor. Y vienen cosas, pueden venir tentaciones, pueden venir muchas cosas. Y entonces, como nuestra fe no está fundamentada en el Señor, fácilmente somos como presa fácil para el enemigo y caemos. Anoche hablaba yo con mi hermano y él, ¿verdad? Porque a veces Dios habla y la persona no sabe qué hace en el corazón de alguien cuando uno está escuchando. Y entonces tú me decías algo y yo dije, es realmente esto, de que cuando alguien tiene fe, es cuando hace la palabra de Dios, cuando la aplica a su vida. Pero alguien sin fe nunca puede aplicar la palabra del Señor, porque no la cree. Sí, aquí, si nos damos cuenta, en el versículo 24, tú leíste el 26, sí, pero también en el 25 nos damos cuenta que en las dos casas o en las dos vidas sucedieron los mismos problemas. Los mismos problemas. Entonces, en el verso 24 hay principios de lo que Jesús está hablando para poder resistir en los días de tempestad o en los días de dificultades o en las circunstancias que la vida nos trae. Entonces, vemos en el verso 24 y veamos cómo inicia el Señor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vea, aquí hay tres cosas que yo quiero mencionar.
de lo que el Señor está hablando. Primero dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Oír. Oír es uno de los 5 sentidos más poderosos para que nuestra fe sea continuamente alimentada. Incluso nuestra manera de hablar nos afecta o puede afectar a incrementar o a fortalecer la fe, no a incrementar, a fortalecer la fe o a disminuir la fe en tu vida. Porque a la final yo me estoy ahorita autoescuchando, porque puedo escuchar mis palabras. Entonces, si hablamos temor, yo voy a estar escuchando temor. Y no solamente de alguien más, sino de mi propia vida. Entonces dice el Señor, vea qué tan poderoso es esto. Dice, el que oye estas palabras, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Amén. Y el oír. Y nuestros oídos están expuestos todos los días a escuchar los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los carros, de las calles, de las personas cuando hablan, etcétera. Pero eres tú, somos nosotros los que debemos de determinar qué es lo que realmente afecta mi fe para fortalecerla. Como yo predicaba este domingo pasado en una iglesia y yo les decía, y creo que no sé, estoy seguro si lo mencioné en el anterior programa, pero lo que nos sucedió en el 2020 fue algo que nadie se lo esperaba, pero sucedió. Sí. Así es lo que el Señor está diciendo acá. El que edifica su casa, vea bien sobre qué la está edificando. ¿Por qué? Porque van a venir circunstancias. Amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, el Señor nos dio su palabra para que en ella fundamentemos nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, todo lo que Dios nos permite hacer, que nuestra vida esté cimentada en esta palabra. Y vea cómo afecta, dice, el que oye estas palabras y las hace. O sea, va la segunda. El oír y el hacer nos convierte en prudentes. Amén. Y lo voy a decir de esta manera. Hacer la palabra es donde dice y las hace. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Y Él nos compara como alguien que ve su rostro en un espejo. ¿No es cierto que hoy en la mañana, si usted me pregunta cuántas veces me vi en el espejo, ni las conté, de tantas que fueran? ¿Por qué? Porque uno viene y se levanta y se lava el rostro y se comienza a peinar y ya se ve la primera vez. Y sale uno del cuarto, del baño, donde tiene el espejo, se comienza a cambiar y vuelve uno al espejo. Y dice uno, wow, me hace falta aquí echarme spray para el pelo o para el cabello, y si uno se comienza a arreglar y ya uno dice, aquí ya estoy bien, ya la segunda, y uno sale y comienza uno a preparar otras cosas y de repente, no, mejor me vuelvo para ver si todavía mi cabello esté bien. Y con todo respeto, hermanas, pero ¿verdad que usted se ve más al espejo que yo? Que los hombres, claro que sí, porque es la naturaleza preciosa de ustedes las mujeres. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Está diciendo, la prudencia es un resultado de poner en acción aquello que hemos escuchado. La palabra sin hacer, no importa que la escuchemos, queda sin efecto. Muchos me dicen, pastor, yo conozco la Biblia, yo sé la Biblia. Y comienzan a recitar versículos de la Biblia de memoria. Pero eso no es garantía. No. ¿Por qué no es garantía? Porque puedo ver sus frutos sin palabras. Así es. Y Dios nos ha hablado sobre eso, pero eso va a tener que ser en otro programa. Entonces, vea, hermanos, ya se me entró la cosa. Entonces, vea aquí claramente 3 cosas. Oír afecta nuestra fe. Y hacer es el resultado de que creemos, porque el Señor aquí nos está hablando de fe. De fe. Nos está hablando de hacer, de hacedores. ¿Por qué? Porque lo que a mí me mantuvo en el 2020 fue el hacer, el creer.
Y lo que me seguirá sosteniendo por el resto de nuestros días en esta tierra, antes que el Señor venga y nos tome, es hacer, oír continuamente, alimentando nuestra vida con la palabra de Dios. Yo sé que todos vemos televisión, yo sé que todos o la mayoría ve películas y yo disfruto también cuando voy al cine con mis nietos, ¿verdad? Con amigos, etcétera. Pero yo no dependo de eso, porque eso no es real. La palabra de Dios es real. Amén. Entonces vemos claramente que estas tres cosas, dice claramente, oír, hacer, nos hará prudentes. Ahí lo dejo para que tú después continúes. Amén, amén. Y como dijiste tú en Santiago, ¿verdad? En la carta de Santiago, que Él nos exhorta a que seamos oidores, pero no olvidadizos. Porque muchos en las circunstancias, eso es lo que pasa, que olvidan realmente lo que dice la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios que hagamos, ¿verdad? Entonces yo hace algunos años andaba allá por Manzanote, donde yo nací, ¿verdad? Que acabamos de ir. Donde nacimos. Donde nacimos. Y me acuerdo yo que una familiar estaba vendiendo ropa. Hace muchos años, yo estaba mucho más joven. Y me acuerdo porque es tan importante obedecer la palabra del Señor. Es súper importante para poder crecer, avanzar en la vida cristiana. Y yo me acuerdo que mi familia me ofreció varias prendas, ¿verdad? Y una blusa que me gustó muchísimo, pero era un poco, así como un poco descubierta, ¿verdad? Y entonces el Señor ya había cambiado mi forma de vestir. Y yo me encantó la blusa, me gustó cómo me miraba. Y yo le dije, mira, te voy a tomar 2 blusas. Y entre las que iba yo a tomar, era una de las que me había gustado. Cuando oigo la voz del Señor y me dice, no compres esa blusa. Y entonces yo le dije, mira, esta mejor no, enséñame otra. Porque el Señor me lo había dicho. Y entonces, en ese instante, ¿qué fue lo que yo hice? Obedecerle al Señor. Porque es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Entonces yo debo de obedecer a su palabra, a los principios que el Señor estableció en esta tierra. Amén. Amén. Ve aquí, volviendo un poquito atrás de lo que estaba compartiendo, dice, oír estas palabras y las hace, nos hace prudentes. Prudentes que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la prudencia? Se lo voy a decir en el diccionario de la Real Academia Española. Prudente quiere decir es alguien que actúa con moderación y cautela. O sea, es un previsor. Es como la palabra de Dios dice, el avisado ve el mal y se aparta, dice. Entonces, los semáforos en las calles, cuando vamos manejando nuestro carro, no están para decir, el verde es que voy con libertad, el amarillo es para darle más rápido, y el rojo ahí se salto. No, el amarillo no es para darle más rápido. No. El amarillo es una advertencia. Es una advertencia. De que tienes poco tiempito y lo mejor es deberías de estacionarte o parar en la línea, porque puede ser de que no te dé tiempo cruzar. Pero nosotros lo somos corredores, ¿verdad? Somos todos Schumacher. Y vemos el amarillo, ¡ram! Más aceleramos, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios, pues Dios nos ha guardado en su misericordia. Pero eso es lo que nos enseña la prudencia. Es caminar, tomar decisiones con cautela. ¿Por qué? ¿No es cierto que algunas personas cuando reciben su cheque de paga, como que el mundo se va a acabar en un día y todo se lo acaba en un día? Y no son prudentes para guardar para mañana. Sí. Con todo el dolor y tristeza, ¿cuántas personas sufrieron durante la pandemia cuando se detuvo todo? Cuando ya no pudo ir a su trabajo, cuando ya no siguió recibiendo su paga. Muchas personas sufrieron. Y gracias a Dios que en el amor y misericordia de Dios esto ya pasó. Pero aún hay secuelas. Hay secuelas. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender prudencia, dice Dios.
El prudente es aquel que se prepara. Se recuerda, yo compartí esto con mi hermana ayer. Esto que estamos hablando se compara mucho a las 10 vírgenes. Habían 5 sensatas y 5 insensatas. Así es. O 5 prudentes o 5 imprudentes. Entonces la prudencia es el resultado de oír, pero no solamente de oír, de hacer. ¿Y sabes por qué seguimos y continuamos oyendo y haciendo? Porque tenemos fe, porque creemos en Dios. Yo le decía a mi hermana ayer, obediencia es fe. Es imposible que tú me digas, que alguna de ustedes me diga, yo tengo fe, pastor, pero no me gusta obedecer algunas veces. No, no se puede. No se puede. ¿Verdad? No se puede. No, porque la obediencia es el resultado de tu fe. Es imposible que un cristiano sea desobediente y me diga que tiene fe. Eso es mentira, se está engañando a él mismo. Y lo que el Señor me está hablando, nos está hablando a todos acá, es sobre ser obedientes. En otras palabras, es tener fe en su palabra y ponerla por obra. Es hacerla. Entonces viene Dios, la palabra de Dios nos hace sabios, nos da enseñanza para aprender sabiduría. Incluso en Proverbios capítulo 1 habla sobre la sabiduría, anda pregonando por las calles. ¿Quién me quiere? Dice. Y la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, 105, dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo tropecemos en esta vida. Por eso nos dio su palabra. Amén. Entonces vemos, en Proverbios 13, 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Amén. Y en ningún momento Dios nos está llamando necios. No, nos está enseñando sabiduría, nos está enseñando prudencia. Pero lo vuelvo a repetir, la prudencia es el resultado de ser obedientes, de caminar en fe. Y cuando venga cualquier tipo de tiempos, porque si vemos en el verso 25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Vea, y aquí es algunas veces sobre la fe, hay personas que tal vez exageramos un poquito, ¿verdad? Porque cuando alguien está siendo atacado o está pasando por tormentas, algunos dicen, es que no tienes fe. Uh-huh. No, la palabra misma trae consecuencias. Si no, vaya usted a la parábola del sembrador. Semilla, la palabra cayó en diferentes terrenos. Y en uno de esos terrenos dice la misma semilla de la palabra de Dios trae persecución. Entonces, esto está como escuchar a un predicador o a un evangelista y se ven a Cristo y tus problemas se acaban. No, realmente más inician. ¿Por qué? Porque ahora vas a estar consciente de que tienes una carne y que hay un enemigo que se llama diablo. Así es. Y que está la palabra de Dios. ¿A quién vas a escuchar? Así es. Antes, como andábamos ciegos, no nos dábamos cuenta, no sabíamos. Ahora que fuimos liberados y se nos dio la luz y la salvación, nos damos cuenta que hay enemigos. Así y esos enemigos son los que quieren que su pueblo, que el pueblo de Dios se mantenga en una constante lucha. Y no es así. Amén, vamos a parar ahí. Amén, amén. Hace algún tiempo, nunca se me olvida, porque yo creo que cuando nosotros estamos en ese proceso de avanzar, de buscar a Dios, nuestra vida va creciendo, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Espiritualmente vamos creciendo. Y yo me acuerdo que estaba pasando un tiempo bien difícil y venía para el ayuno un día miércoles y me acuerdo yo que venía en el carrito y paré y le dije, Señor, ¿por qué yo antes no tenía tantas luchas como ahora? Porque no tenías un enemigo, me dijo. Entonces, entendí, ¿verdad? Que el trabajo del enemigo, que es Satanás, es destruirnos, ¿verdad? Y entonces ahí entendí yo que mis luchas no eran contra las personas, porque tenemos muchas luchas con familia,
aún con el mismo esposo, con amigos, aún en la misma iglesia puede ser, pero sabemos que nuestra confianza debe estar en Dios y a quien debo yo obedecer y honrar es al Señor. Y tus verdaderos enemigos no son ellos. No son ellos, ¿verdad? Entonces, es increíble, pero hoy era lo que el Señor me decía, que cuando están los vientos, los ríos, las lluvias, ¿verdad? Y que viene aquel viento fuerte, es cuando realmente el enemigo muchas veces se presenta en nuestra vida y quiere hacerte que tú caigas de la gracia del Señor. Sí, algo que aprendí durante esta pandemia, y el Espíritu de Dios me daba un mensaje que espero en Dios algún día poderlo compartir. Que Dios en las peores circunstancias saca lo mejor de ti. Amén. Porque dice, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Uh-huh. Pero no se preocupen, dice. Descansen en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice el Señor. Entonces nuevamente me está llevando a esto mismo que les está diciendo a los prudentes y a los imprudentes. Entonces la prudencia me da la habilidad de poder razonar mejor y poderme preparar anticipadamente a cualquier evento. ¿Le estoy diciendo que tenemos duda o tenemos temor? No, nada que ver. Es ser sabios en usar la palabra de Dios. Y lo que tú decías, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es aquel que nos está guiando. Sí, amén. Con la palabra. La palabra es una guía, el Espíritu Santo es la guía. Entonces Él nos va a hacer recordar, Él nos va a traer la palabra, pero aquí es donde dice, hay que oírla y hacerla. Vea Noé. Noé, ¿cuántos años le llevó preparar el arca? Pero le pregunto, ¿acaso no obedeció? Usted lea su Biblia, va a ver. Dice que Noé, la gente cuando él comenzó a construir el arca, se burlaba de ellos o de él. Y dije de ellos porque estaban en su familia. Sí. Pero se burlaban de Noé. Vea, en ese tiempo nunca había llovido en la tierra. No había lluvia. Ni sabía la gente que era lluvia. Dice que la tierra se regaba, hacía Dios regar con un rocío todas las mañanas. Amén. Y eso era lo que provocaba que todo se mantuviera verde, pero jamás había llovido. Entonces vino Dios y le dijo, Noé construye un arca, y le da las indicaciones, las medidas, le reveló todo, y él fue obediente. No solamente lo escuchó, sino lo comenzó a hacer. ¿Y qué causó? Lo hizo prudente, porque cuando vino el diluvio, menos ellos sufrieron. Sintieron los golpes, porque aquí vemos claramente, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Claro que el efecto se va a sentir, pero no vas a caer. Claro que sí vas a ser golpeado posiblemente, pero no vas a caer. Así es. La palabra de Dios dice, si por el fuego caminaras, no te vas a quemar. No dice que, no, yo lo voy a evitar, hijo mío, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y por eso ahí es donde yo mencionaba hace un momento que hay muchos cristianos que cuando están siendo atacados comienzan a permitir esos pensamientos del enemigo. Seguro Dios no está conmigo, Dios no me ama. Vienen los demás hermanitos y todavía nos ayudan y dicen, lo que pasa es que tú no tienes fe, y etcétera. Y eso nos desanima a más en lugar de animarnos. No, el Señor nos está anunciando de antemano que en este mundo tendremos aflicciones. La palabra de Dios nos dice nuestros futuros días cómo son. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, vivamos preparándonos continuamente. ¿Sabe una cosa, amado, hermana, hermano? Todos los días tenemos que continuar preparándonos. Yo he entendido personalmente, yo opino esto. La vida es un tiempo de preparación. Todo lo que hacemos todos los días nos prepara para nuestro mañana. Así es. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Preparados porque oímos, absorbemos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos y la hacemos. Amén. Y la hacemos. Y continuamos. Eso nos hace prudentes. ¿Por qué? Amén. Porque estamos fundamentando mi vida, mi fe, mi casa, mi familia, mis finanzas,
todos mis planes en Él. Y cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, vamos a sentir el azote, pero no vamos a caer. Amén. No vamos a caer. Amén. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Amén. Dios no quiere que tú no caigas. Es lo menos que tu Padre Celestial desea. Amén. Que tú caigas, que tengas una vida continua de caídas. Pero lo precioso de esto, amados, es esto. Y yo predicaba un poquito el domingo sobre esto. Pedro se hundió cuando iba caminando sobre las aguas. Amén. Pero déjame decirte esto. 11 discípulos, o no sé cuántos había en esa barca, pero ninguno de ellos tenía autoridad para hablar sobre qué se siente caminar en el agua. Así es. Muchos pueden ver tus errores, pero el último que te califica se llama Jesús. Porque Pedro, cuando comenzó a hundirse, Jesús no le dijo el problema. ¿Cuál fue la razón? Se lo dijo después que lo sacó del agua. El Señor no es tu acusador. El Señor no está esperando que tú vivas una vida continua de errores o de caídas. El Señor es tu guardador. El Señor es el que te dice, haz esto y vivirás. Continúa haciendo esto y saldrás de esto. Esto te va a ayudar para levantarte, para salir adelante. Eso es lo que desea tu Dios. Eso es lo que desea tu Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a ir a un corte y luego estamos con ustedes. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Y yo amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí,
Deja mi alma llena de ti, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí? Deja mi vida llena de ti, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí? Deja mi alma llena de ti, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí, cuida de mí? Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquí está mi inquietud de ti. Amén, amén. Y quítame el dolor. Terminó. Estamos aquí nuevamente y estamos abordando el tema de esta mañana: ¿en quién está nuestro fundamento? Y a mí nunca se me olvida, y aquí está mi hermano. Hace muchos años yo trabajaba demasiado, ¿verdad? Y mi hermano siempre venía y me decía: mira, hermana, ¿cuándo te vas a reconciliar? Si tú te acordás, ¿cuándo te vas a reconciliar? ¿Cuándo vas a volver a los caminos del Señor? Pero en mis pensamientos no estaba, porque yo nací en un hogar cristiano y acepté al Señor a los 7 años. Y caminé con el Señor hasta los 17 años. Y luego yo me aparté de Él. Y mi vida estaba enfocada únicamente en el trabajo. Y me acuerdo yo que me enfermé del sistema nervioso, pero al que menos recurría era al Señor, porque mi corazón estaba apartado de Dios, ¿verdad? Y luego un día vino el Señor y puso en mi corazón ir a la iglesia. Y nunca se me olvidó que mi hermano me decía: mira, el día que te reconcilies, anda a casa de Dios. Ahí empezá tu vida nuevamente. Y así lo hice, ¿verdad? Un domingo el Señor empezó a tratar con mi vida y yo ya toda enferma, con el sistema nervioso alteradísimo, ¿verdad? Tomando pastillas durante muchos años, porque mi enfoque, mi vida estaba solo en el trabajo. Y hasta cuando ya me vi afectada, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque obedecí, pero a partir de aquel día nunca más me volví a separar del Señor. Hace 20 años. Entonces, ¿verdad? Y hoy puedo decirles que mi vida realmente, hermano, ¿verdad? Está fundamentada en Jesús. A Él voy en todo, ¿verdad? Cuando hablabas de las lluvias, de los ríos, de los vientos, realmente es cuando vienen aquellos momentos tan difíciles a nuestra vida, porque siempre, como le decía a mi hermano, que la vida cristiana realmente es un proceso. Todos los días tenemos diferentes luchas, ¿verdad? Diferentes situaciones, pero todo aquel que recurre a Jesús en todo momento
¿verdad? Aún en las alegrías, aún en las victorias, en los éxitos. Tu vida está tan... que no hay ningún pensamiento que lo haga mover a uno. No hay ninguna situación, ninguna circunstancia, ¿verdad? Yo he aprendido esto en mi vida personal, que cada una de las batallas que podamos afrontar o circunstancias en la vida son oportunidades para fortalecer la fe. Entonces, es como yo lo veo, porque vea cómo sería el evangelio si no tuviéramos necesidad de usar la fe. Entonces, ¿para qué es la fe? ¿De qué nos sirve Exacto. la fe? ¿De qué nos sirve la palabra? Es para ello, para utilizarla, para vivirla. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está diciendo en esta parte de lo que hemos estado compartiendo es de que fundamentar tu vida en este fundamento de la palabra de Dios te va a ir bien. ¿Se recuerda usted lo que le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero anteriormente le dice, nunca se te aparte este libro de la ley de tu boca. Medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. Y escuche, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces yo algunas veces me ponía a pensar hace tiempo y decía, la razón entonces por la que no me está yendo bien es porque yo no estoy haciendo lo que ahí dice. Entonces, si usted se da cuenta, si tú te detienes por un momento, si usted se detiene y comienza a analizar su vida, ¿está haciendo usted la palabra de Dios? Honestamente, no me lo tiene que responder a mí, se lo tiene que responder a Dios. Amén. Entonces, pero honestamente, hágase esta pregunta. ¿Estoy caminando yo en la palabra de Dios? ¿Creo en la palabra de Dios? Porque una cosa es saber y conocer la palabra, pero otra es creerla y hacerla. Creerla ¿verdad? y hacerla. Porque así lo es. que el Señor nos está hablando aquí es de fe, de obediencia, que nos lleva a la prudencia, a la preparación. Así Entonces, no cayó, dice, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca la casa. Amén. Jesús es tu roca, la palabra de Dios es tu fundamento. Amén. Amén. Y quiero leer este pasaje de la Escritura, que realmente yo siempre he dicho una frase, que es aquí en la tierra donde Dios nos da la oportunidad de cambio. Así que es en esta tierra donde debemos de aplicar la palabra del Señor, esos mandatos que el Señor dejó, ¿verdad? Que se los dio a Moisés para que los viviéramos en esta tierra. Y quiero leer Lucas 13:28. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces yo digo, señores, en esta tierra donde yo debo de aprovechar, ¿verdad? Porque es aquí, tú decías algo bien importante, que realmente es aquí donde nosotros nos estamos preparando. Y cada día yo creo que es una preparación para nuestra vida. Y gracias a Dios por aquellos hermanos que se arrepienten de lo malo que están haciendo y deciden cambiar, ¿verdad? Deciden serle fiel a Dios, obedecer la palabra, como dijo una hermana en una ocasión que estaba predicando. El temor ha sido mi freno en esta tierra, dijo, para yo no hacer lo malo. Porque yo, hablaba ella, yo he sido tentada para que mi matrimonio se destruya y empezó ahí a contar algunas cosas, ¿verdad? Pero el temor ha sido el único que me ha frenado, el temor al Señor, ¿verdad? A su palabra. Amén. Si vemos aquí en el versículo 26 de Mateo 7, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las oye, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vea, la decisión es nuestra. Es nuestro. La decisión de ser prudentes o de oír y hacer la palabra nos convierte en personas prudentes. Amén. Es decisión personal, como
Vemos aquí el otro lado de las personas, que hay quienes oyen la misma palabra y no las hacen. Y edifica su casa o su vida, la continúa edificando en lo mismo que ha vuelto a fallar. Algunas veces yo fui el tipo de persona, y por la misericordia de Dios tuve que aprender a través de los golpes, ¿verdad? De los golpes que el Señor me estaba anunciando que quería evitar en mi vida si yo comenzaba a hacer la palabra de Dios. Amén. Entonces, algunos de nosotros somos un poquito duritos, ¿verdad? Para poder cambiar, y así que nos tiene que ir un poquito más duro, ¿verdad? Porque los golpes y las circunstancias realmente me ayudan a madurar. Te ayudan a madurar. ¿Por qué? Porque confías más en Dios. Cada circunstancia que viene en mi camino, yo no tengo por qué temer a la circunstancia. Como le decía a un hermano, si mis decisiones están basadas en el virus, ya no vamos a salir de la casa. No vamos a hacer nada. No, nuestras decisiones deben de ser basadas en la palabra de Dios. Y no con ello estoy diciendo que seamos imprudentes y salgamos sin mascarilla y no usemos nada. No, yo no estoy diciendo esto. Estoy hablando de tener fe en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Aunque las sintamos, no importa. Él está allí contigo. Y Él lo dijo: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Estaré con vosotros hasta cuando retorne. ¿Me está escuchando? No se llene de temores o de dudas. Siga confiada en su palabra, aún sintiendo los golpes, aún sintiendo el viento, aún sintiendo. Entonces, a veces queremos que las circunstancias cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Así es. ¿Verdad? Queremos que todo nos vaya mejor, pero no queremos dejar de hacer las cosas de la misma forma. Con todo respeto voy a decir esto. Muchas de nuestros problemas o circunstancias que estamos atravesando probablemente el día de hoy son el resultado de nuestras malas decisiones, de lo que no hemos hecho de la palabra de Dios. Lo hemos hecho guiados por los sentimientos, por los pensamientos, por lo que oímos o por lo que sentimos. No, la palabra de Dios es nuestra ancla, es nuestra fe, nuestra espada, nuestro escudo. ¿Me está escuchando? Dios te ha dado a ti las herramientas, te ha dado o te ha equipado para triunfar en esta vida. Por eso, fundamentemos nuestra vida, nuestro corazón en Él, en esta palabra. Amén. Realmente yo creo que la palabra nos sigue hablando todos los días, ¿verdad? Porque como dice la misma palabra, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, yo creo que Dios no es un Dios de oportunidades, y por eso es que Él nos sigue hablando. Amén. Día tras día nos sigue hablando, porque Él sabe realmente qué palabras necesitamos para poder afirmarnos más. Y yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces te sentís mal y escuchás, ¿verdad? Poner la radio, escuchás una palabrita que cabales como para darte fuerza, ¿verdad? Y yo creo que la palabra de Dios es la que nos alimenta, ¿verdad? En los momentos difíciles recurramos a la palabra del Señor, porque como dice que la palabra de Dios es viva. Entonces la palabra de Dios hace un efecto en uno porque procede del Señor. Amén. Y sabes, algo que debemos de hacer es ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu. Y claro, para poder ser sensibles, pues debes de evitar todos los sonidos que te rodean, que te sigan controlando o tratar de controlarte, ¿verdad? Es como, gracias a Dios por los noticieros, por los reporteros, pero a veces únicamente nos dan lo malo que está pasando, lo terrible, todo lo malvado, etcétera, ¿no? Y nos llenamos de temores, de angustias, de dudas y una incertidumbre
No debe de haber incertidumbre en tu espíritu. No debe haber incertidumbre en tu vida, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios me ha asegurado, porque la palabra de Dios me ha hablado y me continúa hablando y enseñando, iluminando mi caminar para que yo no vuelva a tropezar. Amén. Eso es, me está advirtiendo, es el arma que Dios nos ha dado para vencer cualquier acechanza del enemigo. Por lo tanto, en esta mañana, cualquiera que sea tu circunstancia, entrégasela a Dios y dile: Señor, ya lo intenté a mi manera, ya lo he intentado a mi forma de ser, no puedo, me doy por vencido. Señor, la economía en mi casa no va a cambiar porque ya lo he intentado, lo continúo intentando y no puedo. Guíame, Dios, enséñame, muéstrame. ¿Sabe lo que va a suceder? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero sé sensible a lo que Dios quiere, porque Él lo que quiere es que tú triunfes. Y termino diciendo esto en Jeremías 29:11. La palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí y a ti? Que Él está a tu favor, Él está a mi favor. Amén. Como buen padre y Dios que es Él, nosotros somos sus hijos, tú eres su hija, tú tienes todo el derecho, así como Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. No tenemos por qué seguir viviendo en la misma circunstancia todos los días. No. Fundamenta tu vida, fundamenta tus decisiones en la palabra de Dios. Es el fundamento seguro. Amén, amén. Hay una hermana aquí en nuestra iglesia que yo siempre he admirado porque es como la palabra, ¿verdad? Que dice que oye la palabra y la hace. Ha pasado por muchísimas situaciones muy difíciles, pero muy difícil. Yo la admiro que siempre está de pie, firme, de pie, a pesar de todo lo que le ha pasado a ella, ¿verdad? Siempre yo la veo y cosas bien difíciles, porque a todos nos suceden situaciones diferentes, ¿verdad? Pero yo he admirado a esta hermana porque siempre está firme en el Señor. Primero la abandonó el esposo y luego que la abandonó el esposo se fue con otra persona. Le dieron el médico, ¿verdad? De un tumor de su cuello. Y dice que ella, cuando estaba en la sala de operaciones, habían no sé cuántas mujeres para operar. Y ella, los días que estuvo hospitalizada, ella veía que las mujeres sangrando del mismo problema de ella. Pero ella dijo: Señor, mi operación va a ser diferente. Porque es una mujer de fe. Yo como digo, yo la admiro mucho. Mi situación va a ser diferente. Yo no voy a sangrar igual que estas mujeres. Y así se cumplió, hermana, me dijo. Fui la única que no sangré, me dijo, ¿verdad? Porque cuando nuestro fundamento, nuestra fe está en Dios, hermano, todas las cosas son diferentes para la vida de uno. Así que hemos llegado al final del programa, porque todo tiene un principio y un final. Así que Dios les bendiga. Yo quisiera que oraras, ¿verdad? Por aquellas personas que si aún no están bien con el Señor, ¿verdad? Para que ellos puedan acercarse al Señor y realmente que todo lo que entorne alrededor de ellos, siempre esté el Señor ahí con ellos, ¿verdad? Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por este precioso tiempo. Sí, Señor. Por la preciosa palabra, Señor, que has enviado a nuestras vidas. Sí, Padre. Y creemos, Dios, como está escrito, tú has enviado esta palabra y no regresa vacía, sino que hará aquello para lo que tú, Dios, en esta mañana la enviaste, Padre. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que está viendo o escuchando y aquellos que lo verán y escucharán. Padre, que tú, Dios, los bendigas, que los levantes, Padre. Y Señor, te doy gracias porque aún no importando la circunstancia que más de alguno pueda estar viviendo en este momento, Padre, sabemos
de que tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de gracia y de misericordia, Padre. Y tu palabra dice que aquellos que se acercan a ti, tú no les echas afuera, Padre. Y si corremos al oportuno socorro que eres tú, Señor, tú siempre nos escucharás y siempre, Señor, harás cumplir tu perfecta voluntad sobre cada uno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, una vez más, te doy gracias por cada una de ellas. Padre, si alguien está en quebranto de salud, hablamos sanidad en este momento, restauración total desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de los pies. Padre, cancelamos todo virus, toda fiebre, todo resfriado, toda infección, Padre, se va de sus cuerpos y hablamos vida en ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tu Dios perfecto, tu Dios que iniciaste esta obra en cada uno de nosotros y que la continúas perfeccionando por tu amor y misericordia, tu gracia en cada uno de nosotros, Dios, hasta que podamos ser, Padre, esos hombres y esas mujeres que nos has llamado a ser, Señor. Amén. Gracias te damos por cada una de ellas, por cada uno, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 Dios les bendiga. Siempre le invitamos a ver el programa los días martes y los días jueves, 9 de la mañana. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.